Bien, ¿tienen la presentación en pantalla? Sí, profe, se ve bien. Déjenme les comparto el escritorio mejor porque no me gusta que al momento de salir de la presentación siempre de salir de pantalla completa de la presentación siempre se quita la transmisión. Bueno, vamos a hablar pues ahora de cinética. Cinética, pues bueno, mencionábamos que tiene 13 unidades. Esas 3 unidades, pues bueno, están enfocadas a las reacciones, cinética de las reacciones. La primera unidad, pues bueno, fenómenos de superficie. Vamos a ver las cuestiones relacionadas con pues, energías superficiales. Vamos a ver lo relacionado con tensión superficial. Y en la unidad número 2, pues bueno, ya se refiere a la cinética de una reacción. Como tal, cinética, pues bueno, tiene muchas aplicaciones o es una extensión de la química porque, bueno, nos habla de que tan fácilmente se puede llevar a cabo pues una reacción. Vamos a hablar primero, pues en esta unidad, de tensión superficial. El primer concepto, el primer punto que vamos a estar analizando son conceptos y aplicaciones de la tensión superficial. Vamos a poner aquí conceptos y aplicaciones de la tensión superficial. Sale entonces en este primer punto de conceptos y aplicaciones de la tensión superficial, pues vamos a hablar de por qué, seguramente ustedes han visto, ¿no? El ejemplo clásico de cuando hay algún tipo de insecto, algún tipo de mosquito que fácilmente pues, puede sostenerse, ¿no? Sobre la superficie de algún líquido. Si nosotros pues queremos hacer un acto similar y pues bueno, definitivamente no lo podemos hacer, ¿no? Pero siempre nos ha llamado la atención ese concepto. ¿Por qué un insecto puede realizar esa acción? Y bueno, una de ellas es su peso, obviamente, pues es un insecto, tiene un muy bajo peso, son sumamente livianos, pero si ustedes en algún momento pues llegaron a observar pues las patitas pues de ese insecto, pues resulta que se observa como si fuera un sólido, ¿no? Más bien, en las patitas del insecto se observa como una ligera presión, digamos, que se está generando sobre el fluido, pero a pesar de que está esa ligera presión, se observa, digamos, como un cambio de, mm, de superficie, pues en la región donde está parado el insecto. Y entonces, pues nos viene la pregunta, ¿no? Nos viene a la mente la pregunta de por qué razón, pues el insecto se puede sostener. Hay un fenómeno, ¿no? Llamado tensión superficial. Todos estos efectos, pues son llamados fenómenos de superficie. Desde el hecho de, como les comentaba, bueno, el ejemplo del insecto que se puede sostener en la superficie de un fluido, pero también existen algunos otros conceptos que son llamados fenómenos de superficie que tienen que ver con absorción, desorción o adhesión. ¿Qué pasa, por ejemplo? No sé si ustedes han visto los procesos de electrólisis del agua, por ejemplo, cuando meten dos electrodos a un fluido, a un electrolito.
aplican una corriente y se empieza a separar, ¿no? La molécula de agua, perdón, la molécula de agua se separa en hidrógeno y en oxígeno. Existen algunas burbujitas que se empiezan a adherir pues a la superficie de los electrodos. Estas burbujitas pues empiezan a juntar, empiezan a coalescer para formar una de mayor tamaño y simplemente pues bueno, empiezan por diferencia de densidades, pues empiezan a subir, ¿no? A la superficie del fluido y pues bueno, se liberan a la atmósfera. Pero antes de que eso ocurra, existe una absorción, digamos, de estas esferitas, de estas partículas a la superficie de los electrodos. ¿Por qué razón, no? También se dan esas situaciones. ¿Qué es lo que vamos pues a analizar en esta unidad? Y bueno, conceptos y aplicaciones de tensión superficial. Y algo que, bueno, ya mencionamos también un poquito en la clase anterior de transiciones de fase. Vamos a iniciar con conceptos de fases o interfaces. Voy a copiar una imagen para hacer la distinción de a qué se refiere pues una interfaz y esto mismo nos va a servir pues también para la otra materia. Tenemos aquí una imagen donde tenemos pues bueno una fase de gas, tenemos vapor, tenemos aquí una fase de líquido, como ya lo mencionábamos en la materia de transiciones de fase, pero hay una región pequeña que está aquí con una línea punteada, ¿sale? A esta región, justo donde se da el cambio o donde tenemos la frontera del líquido y digamos la frontera de la fase de gas, vamos a tener algo llamado como interfase. En este caso, pues tenemos una interfase de líquido y gas, que sería pues este primer concepto, ¿no? Vamos a llamarlo como inciso A, interfase de líquido-gas. Tenemos ahora en la siguiente figura, vamos a ponerle aquí pues incisos. La figura B está conformada también por dos interfaces, por dos fases, perdón. Una fase líquido que se encuentra en color azul, puede ser agua. Tenemos una fase líquida en amarillo, que puede ser aceite, por ejemplo. Dos líquidos que, bueno, me están propiciando generar pues una mezcla heterogénea. Y entonces vamos a tener pues una interfase de líquido A con líquido B, por ejemplo, o simplemente interfase de líquido con líquido. En el inciso C, pues bueno, ya tenemos nuevamente una interfase, pero ahora tenemos un líquido, ¿sale? Tenemos lo que está en azul, pues bueno, es el líquido. Y tenemos un sólido, ¿no? Imagínense que sobre un vaso con agua, pues dejan caer pues algo sólido, alguna piedra, por ejemplo, que, bueno, se va a ir hasta el fondo del recipiente. Y también en estas regiones punteadas, aquí donde pues estoy marcando, vamos a tener pues una región interfacial, ¿sale? Vamos a tener una interfase y esta interfase pues es de sólido con líquido. La siguiente figura donde tenemos el inciso D, tenemos gas, sale un gas contenido en algún recipiente. Y nuevamente, si nosotros pues dejamos, tenemos dentro de ese recipiente pues algún sólido, este sólido y en estas regiones van a formar pues una interfase que delimita, ¿no? Cuál es la fase de sólido y delimita cuál es la fase de gas. Sale, tenemos ya una interfase de sólido-gas y finalmente en la última figura, pues bueno, tenemos una interfase que es de sólido con gas.
podemos tener, ¿no?, diferentes interfaces. Si nosotros tenemos, por ejemplo, aquí, pues un gas, vamos a tener una interfase que delimita la región entre el gas y el sólido, pero si tenemos también dos sólidos de diferente naturaleza que se encuentran juntos, pues vamos a tener también una región donde vamos a tener pues una interfase entre el sólido y el sólido. Y a lo mejor esto queda un poco, se entiende a lo mejor en un concepto mejor de qué es una fase. Pues bueno, una fase se trata de, este, de algún tipo de sustancia, por ejemplo, que mantiene las mismas características, ¿sale? Tenemos pues dos líquidos, por ejemplo, se trata de diferentes sustancias, pero todas las partículas que conforman al líquido en amarillo van a tener las mismas características. Misma viscosidad, por ejemplo, si se trata de aceite. En el caso del líquido, que bueno, podríamos decir que representa al agua, pues bueno, todas las partículas de esta región de agua pues van a mantener las mismas características. ¿Sale? Tenemos dos fases, fase líquido de aceite, fase líquido de agua, y la región que delimita pues esta zona la vamos a conocer como interfase. ¿Sale? Vayan copiando pues esta figurita. Y bueno, vamos a complementar pues esta figura. Vamos a poner que en los procesos físico-químicos, vamos a poner que en los procesos físico-químicos ocurren en sistemas heterogéneos. En los procesos físico-químicos, bueno, en su mayoría ocurren en sistemas heterogéneos. Es fácil de identificar pues ambas fases, podemos diferenciarlas sin ningún problema. Cada fase tiene características únicas y bueno, vamos a tener esa región, ¿no? Cada fase va a estar separada por estas interfaces. Bueno, en los procesos físico-químicos ocurren en sistemas heterogéneos, donde las fases que componen un sistema, están separadas por una interfase. Están separadas por una interfase. ¿Sale? Su nombre lo indica, ¿no? Es una interfase entre fases. Entonces, siempre esa pequeña región que delimite o que separe dos fases, pues bueno, la vamos a conocer como tal, como interfase. Ahora, esta interfase, déjenme pongo a lo mejor el concepto por aquí. En esta interfase, pues bueno, podemos definirla como la región, o se define como la región. Se define como la región del sistema cuyas propiedades físico-químicas se van a modificar. Se define como la región del sistema cuyas propiedades
físico-químicas se modifican. Eso se trata de una región de transición, básicamente, ¿sale? Que solamente tiene espesores pues, de tamaño pues, molecular, podríamos decir, donde justo en esa región, en esa interfase, esa línea punteada que tenemos pues, en cada dibujito, va a haber un cambio de propiedades. Quizá bueno, es la región, es la zona de transición donde vamos a tener pues diferentes características, ¿no? Donde quizá a lo mejor se van a compartir ya las características o las propiedades que tiene una fase de gas y una fase de líquido, por ejemplo. Y bueno, estos conceptos también de fase o de interfase, pues es muy importante en algunos procesos o fenómenos donde se involucra una actividad superficial. A final de cuentas, el hablar de fenómenos de superficie, pues tiene que ver con regiones muy pequeñas, tiene que ver con áreas que van a estar delimitando, ¿no? El cambio de propiedades. Entonces, pues tenemos una interfase que es definida como la región donde las propiedades físico-químicas se van a modificar y que delimita dos fases en un sistema heterogéneo. Bien, me dicen cuándo podemos cambiar. Por mí ya está bien, profesor. ¿Listo? Perfecto. Sale, vamos a cambiar. Sale, entonces vamos a escribir que la importancia del análisis de las regiones interfaciales tiene una gran importancia. Perdón, la importancia del análisis de las regiones interfaciales es debido a que sus propiedades afectan los fenómenos de superficie. Afectan los fenómenos de superficie. Es importante conocer cuáles son esas regiones interfaciales, delimitarlas, conocer cuáles son sus propiedades, porque a final de cuentas van a marcar la pauta de cómo van a ser los fenómenos de superficie que se lleven a cabo pues, en algún tipo de sistema. Por ejemplo, pues hablando ya de fenómenos de superficie, como les comentaba, un fenómeno de superficie, pues bueno, tiene que involucrar forzosamente pues a dos regiones, dos superficies, obviamente. Y algo tan sencillo, digamos, como absorber pues una molécula a alguna superficie, absorber alguna burbuja, ¿no? de algún gas cuando nosotros sumergimos algo sobre, bueno, en algún fluido,
O como en el ejemplo, ¿no? Que veían, que les explicaba hace un momentito de un insecto, pues bueno, parado sobre la superficie de un fluido. Todos estos, pues bueno, conforman fenómenos de superficie. Algunos fenómenos de superficie pues bueno, podemos tener flotación de minerales, podemos tener estabilidad de suspensiones, podemos tener catálisis heterogénea, procesos de lubricación, por ejemplo, y esto a lo mejor lo podremos relacionar un poco más con quizá un sistema mecánico, por ejemplo, donde utilizamos pues a lo mejor la lubricación para efectos de remoción de calor y para efectos de reducir el desgaste, ¿no? También entre dos superficies. Tenemos por otro lado la adherencia. Qué tan fácil es que alguna molécula pues se pueda pegar básicamente pues, a una superficie. Reacciones electroquímicas. No sé si ya han llevado su materia de corrosión. En eso andamos, profe. Ok, la están tomando este semestre. Sí. Ok, muy bien. Bueno, ahí van a haber muchos fenómenos de superficie. ¿Qué pasa, por ejemplo, en un sistema electroquímico? Pues bueno, está conformado por un electrolito y dos electrodos, un ánodo y un cátodo. Eh, Básicamente y de forma muy general, ¿no? Pues qué ocurre, por ejemplo, en un metal que lo exponen pues a un medio ácido, por ejemplo. ¿Qué va a pasar, no? Que pues, empieza a generarse pues una reacción donde, bueno, imagínense que tenemos un metal. Les voy a dar un spoiler, ¿no? De la materia. Tenemos un metal, tenemos pues un medio ácido, un ácido sulfúrico, H2SO4. Entonces, en el momento en que esta molécula, pues bueno, entra en contacto con el metal, pues bueno, nosotros representamos las moléculas simplemente como una esfera, ¿no? ¿Qué va a pasar? Que, bueno, esta molécula se va a empezar a absorber, va a haber un fenómeno de adherencia sobre la superficie del metal. ¿Y qué va a pasar? Que vamos a tener pues un efecto de pues una mayor corrosión debido a que ese ácido o esas moléculas de H2SO4 tienen una mayor adherencia. ¿Sale? ¿Qué va a pasar? Vamos a ponerle aquí pues una flechita donde vamos a estar hablando de una adherencia de la molécula. ¿Y qué va a pasar? Que bueno, pues esta molécula va a empezar a generar pues el efecto de remoción o de corrosión en el metal. Va a generarse un efecto donde ocurre una reacción de oxidación en el metal. Para efectos prácticos, pues bueno, vamos a tener ahora ya la formación de óxidos de hierro, si se trata de un hierro, pero todo esto siempre se produce de la capacidad de la adherencia, ¿no? De la molécula sobre el metal. Em,
Si yo tengo un área muy grande, un área expuesta, pues obviamente voy a tener una mayor área donde puedo colocar o puedo adherir pues esas moléculas de H2SO4. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo utilizo pues a lo mejor alguna barrera, ¿no? Que no me permita la adherencia? Pues bueno, voy a tener nuevamente al metal y voy a tener pues una barrera. Pues a lo mejor se trata de alguna película, algún producto, ¿no? Para inhibir el efecto de la corrosión. ¿Y qué va a pasar con la molécula? Pues bueno, simplemente no se van a quedar adheridos. O bueno, si se quedan adheridas, pues lo que va a suceder es que simplemente hay una barrera, ¿no? Que impide que el metal pues no se desgaste. ¿Qué va a pasar? Pues a lo mejor la molécula, bueno, no es que rebote, pero vamos a ponerla como que pues se va, digamos. ¿Sale? No es que rebote, simplemente pues no tiene dónde adherirse. ¿Sale? Tenemos el H2SO4. Y vamos a poner que no hay adherencia, ¿no? De la molécula. Y bueno, como no hay adherencia de la molécula, pues bueno, esto simplemente pues se reduce en baja corrosión. Y en el caso del ejemplo que puse en la parte superior, pues bueno, vamos a tener una alta corrosión o alta tasa de corrosión. ¿Sale? Pero fuera del fenómeno del efecto de corrosión, hay un fenómeno antes, un fenómeno de superficie, que es precisamente la adherencia de la molécula. Entonces, pues bueno, en esta materia vamos a ver precisamente esos fenómenos y que les van a servir pues en otras materias, ¿no? Como en corrosión o también como en transiciones de fase. Algunos ejemplos, ¿no? Como ya habíamos visto, desde el hecho de por qué pues alguna hoja de un árbol pequeña pues puede flotar en la superficie del agua, porque un mosquito no lo puede hacer. Desde el mismo hecho, ¿no? De por qué si ustedes, no sé, pues tienen ahí una botella de Coca-Cola, por ejemplo, y dejan caer pues una menta, una partícula, porque alrededor, digamos, pues de la menta, de esa partícula, se empiezan a formar pues una gran cantidad de burbujas, ¿no? ¿Por qué se quedan adheridas a esa pastilla? Entonces, bueno, son algunos ejemplos, ¿no? Todas las reacciones electroquímicas pues van a estar involucradas en este fenómeno de adherencia también. Profesor, Bien, una me dicen pregunta. cuándo podamos cambiar. ¿Alguien tiene una pregunta? Sí, profe. Dime, te escucho. Es lo mismo que cuando le estamos agregando una película a un metal por electrólisis. Sí, puede ser. Exactamente, ¿no? Nada más que en el proceso de electrólisis, bueno, si tú realizas, por ejemplo, bueno, hago aquí un pequeño dibujito, ¿no? Siempre en un proceso electroquímico, en un proceso de electrólisis, pues tú necesitas pues tus dos electrodos, ¿no? Uno de estos va a fungir como ánodo, el otro va a fungir como cátodo, ¿sale? Entonces, estos, pues bueno, van a estar unidos a lo mejor a una batería y donde uno de estos va a tener pues una carga positiva y el otro va a tener una carga negativa, ¿no? Vamos a poner aquí pues el positivo y el negativo. Hay un electrolito, obviamente. Vamos a suponer, no sé, que tenemos pues por aquí un electrolito y suponiendo que, como menciona su compañero, pues bueno, queremos nosotros crecer alguna capa, a lo mejor, no sé, tenemos aquí iones de aluminio, por ejemplo, o de cromo.
pues ¿qué va a pasar? Pues estos iones de cromo van a irse hacia qué región. Pues bueno, de acuerdo a la carga, van a irse a la región o al electrodo que tenga pues carga negativa. Aquel electrodo que tenga una mayor cantidad de electrones, ¿para qué? Para compensar, y va a ocurrir lo siguiente, ¿no? A final de cuentas es una reacción. Vamos a tener pues cromo más, pues más un electrón y vamos a formar pues cromo sólido, ¿no? ¿Y qué va a pasar con este cromo sólido? Pues este cromo sólido se va a empezar a adherir a la superficie del electrodo y pues lo va a empezar a proteger. Exactamente, ¿no? También se trata de un fenómeno de superficie. Sí hay una reacción de reducción, pero no hay una reacción directa del cromo con el electrodo, solamente se está adhiriendo. ¿Sale? Se va a quedar aquí adherido, pero todos los iones, digamos, de cromo, al momento de que se reducen para formar este cromo sólido, este se va a adherir pues a la superficie del electrodo. Y vamos a tener nuevamente dos interfaces. ¿Cuáles son? Perdón, vamos a tener dos fases, ¿no? Pues la fase sólida, que es la del electrodo, vamos a suponer, no sé, que se trata de un electrodo de platino, por ejemplo. Y tenemos la otra fase, ¿no? Que es ya el cromo sólido que está adherido a la superficie. ¿Y qué va a pasar? Que vamos a tener, pues, una región interfacial. ¿Sale? Es otro ejemplo también. ¿Listo? Sí, de nada. Bien. Otra imagen. Bien, y hablando de que, bueno, en esta figura, si ustedes se fijan, hablando en un aspecto, vamos a llamarlo, bueno, en un nivel macroscópico, si nosotros tenemos dos fases, por ejemplo, la fase verde y la fase azul, pues nosotros solamente la vamos a ver, ¿no? Como están estos dos cubitos, ¿no? El cubito verde en la parte superior, el cubito verde en la parte inferior, y estamos hablando de que esto lo podemos observar pues a nivel macroscópico. ¿Sale? Esto es a nivel macroscópico. ¿Qué pasa si nosotros, pues bueno, vamos haciendo un acercamiento a esta región interfacial? Pues vamos a observar, ¿no? Ahora esta figura, aquí donde estoy haciendo esta flechita, y vamos a poner aquí que vamos a tener pues un nivel microscópico. ¿Y qué va a pasar? Pues bueno, vamos a observar precisamente pues esa región intrafacial. Tenemos una fase alfa, la azul, tenemos una fase beta, que es la verde, y tenemos aquí esta región interfacial. Sale justo una sección pues muy pequeñita que va a tener propiedades no exactamente intermedias, pero sí diferentes pues a la fase alfa y diferentes a la fase beta. Delimita ese cambio de propiedades. Si ustedes observan, incluso en los colores, pues bueno, tenemos la fase azul, fase alfa, fase beta, verde, y si nosotros pues hiciéramos la mezcla, ¿no? de colores, digamos, de la fase alfa y beta, pues a lo mejor nos daría un poquito, ¿no? La tonalidad que tenemos ahí en la región interfacial. Nuevamente, ¿no? Se trata de una región donde vamos a compartir quizá propiedades, ¿no? Entre la fase alfa y la fase beta. Tenemos por aquí una pequeña gráfica. Esta gráfica solamente es representativa. ¿A qué se refiere? Se refiere pues al cambio de propiedades
en función de la distancia o en función de la altura, en este caso. O en función de la posición. ¿Sale? Si ustedes observan, tenemos un vector aquí que es pues un vector h. Este vector h me está indicando la altura. Y tenemos aquí una x subíndice y. Esta x subíndice y pues puede ser cualquier propiedad. Vamos a suponer que el eje x representa pues la altura. Vamos a suponer que este eje y representa pues alguna propiedad. ¿Y esto qué nos quiere decir? Bueno, si nosotros partimos de un origen, pues en la fase alfa, ¿sale? Estamos aquí, es el mismo punto. Si partimos del origen, pues bueno, ¿esto qué quiere decir? Estamos completamente en una región donde tenemos la fase alfa, la fase azul. ¿Qué pasa con alguna propiedad? Cualquiera, ¿no? Que ahorita se les venga a la mente. Pues bueno, pues a lo mejor tiene una alta propiedad, ¿no? De algo. Tiene una característica magnificada, ¿no? En comparación con las otras zonas. ¿Vale? Entonces, vamos a posicionar pues esa propiedad en este punto. ¿Qué pasa, por ejemplo, si nos vamos hasta el otro extremo? Ya no en el origen, si nos vamos a la parte superior donde está la fase beta. Si ustedes observan, pues en la otra región, en la fase beta, en este punto, ¿qué pasa con esta propiedad que estamos midiendo? Puede ser, no sé, a lo mejor la densidad, a lo mejor la resistencia mecánica, dureza, etc. ¿Qué pasa en este punto? Nos vamos a encontrar ahora en una altura h, nos vamos a encontrar hasta acá. ¿Y qué pasa con esa propiedad? Pues bueno, resulta que si la comparamos la fase alfa con la beta, pues bueno, la fase alfa tiene una mayor dureza, ¿no? Quizá. Por eso está el punto hasta arriba, por eso la gráfica parte de lo superior. Y resulta que la fase beta tiene una dureza a lo mejor muy baja. ¿Sale? Y es la característica, ¿no? Que nos va a definir una fase, propiedades únicas. Pero ahora, ¿qué pasa en la región interfacial? Pues bueno, en esa región interfacial, como ustedes observan, hay una transición de la propiedad. De partir de una propiedad alta, de una dureza alta, estamos reduciendo en esta región interfacial la dureza hasta llegar a la dureza característica de la fase beta. Entonces, ¿qué va a pasar? Que en esta región, pues vamos a tener un cambio de propiedades. Voy a ponerle aquí. En la interfase vamos a tener pues un cambio de propiedades. Y pues básicamente, ¿no? Podríamos hablar de que se trata de una transición de propiedades. ¿Sale? No confundirlo con una transición de fase, solamente es una transición, ¿no? De propiedades, un cambio de propiedades, vaya. ¿Sale? Entonces, es importante pues analizar pues esas regiones interfaciales porque, bueno, nos van a delimitar, ¿no? Los fenómenos de superficie. A eso se refiere pues básicamente esa región interfacial. Bien, déjenme, comparto nuevamente esto para que terminen su apunte. Bien, iba a copiar otra imagen, pero bueno, en un momento. Y bueno, podemos mencionar también que pues interfase se trata de una región tridimensional
Vamos a poner aquí que la interfase es la región tridimensional de contacto entre dos fases. En este caso y en el ejemplo, pues tenemos fase alfa y tenemos la fase beta. Y vamos a poner que las propiedades de la interfase varían desde las correspondientes a la fase alfa hasta las correspondientes a la fase beta. Las propiedades de la interfase varían desde las correspondientes de la fase alfa hasta las correspondientes de la fase beta. ¿Sale? Que es lo que explicamos hace un momento, ¿no? Básicamente, o bueno, lo que viene en la gráfica. Básicamente vamos a tener pues una combinación de propiedades. ¿Sale? Puede variar, ¿no? Si ustedes se fijan, ¿qué pasa, no? Si estamos hablando de la interfase, pero si yo analizo las propiedades de la interfase cercanas a la fase alfa, observen que van a ser muy cercanas pues a esta fase alfa, ¿no? Porque me encuentro cercana a esa región. ¿Qué pasa, por ejemplo, si en la misma región de la interfase yo me encuentro pues analizando algo cerca a la fase beta? Pues observen que ya las características de la interfase van a ser muy similares, ¿no? A la fase beta. Entonces, justo en esta región hay un cambio de propiedades que va a depender, ¿no? Qué tanto me encuentro en la fase alfa o qué tanto o dónde quiero analizar, ¿no? Si en regiones cercanas a la fase beta. Entonces vamos a tener pues una variabilidad de las propiedades. Y vamos a poner finalmente las propiedades de la interfase pues cambian con la posición. Las propiedades de la interfase cambian con la posición. Profe, Dime, te escucho. una preguntota, a lo mejor A me ver. perdí tantito. Ajá. Cuando en la parte rojita que dice macroscópico y microscópico, creo Ajá. que agarré o me lo podría volver a decir. Sí, sin ningún problema. Imagínate que tienes un vasito de agua con aceite. ¿Qué va a pasar, no? Pues tú lo puedes observar sin ningún problema. Pues a simple vista, ¿no? Tú puedes diferenciar, ¿no? Que el agua pues se va a encontrar en la parte inferior y el aceite se va a encontrar en la parte superior, ¿no? De tu sistema. Ese es un nivel macroscópico. Todo lo que nosotros podamos observar sin utilización de alguna herramienta adicional, lo vamos a considerar pues macroscópico.
Incluso, no sé si bueno, seguramente no han escuchado, ¿no? Los conceptos de macrocosmos que tiene que ver con el análisis de digo, ya se sale fuera de nuestro alcance, pero lo gigante, planetas, estrellas, etcétera, pues digamos podrían conformar, ¿no? A lo mejor el macrocosmos. Pero para efectos prácticos, a partir de lo que nosotros podamos ver con nuestros simples ojos, esa escala la vamos a considerar pues macroscópica. Ahora, imagínate que para ver mejor la interfase de esta agua con aceite, pues tú quieres analizarlo. Quieres ver a lo mejor o medir el tamaño de esa interfase del agua con el aceite. Pues, ¿qué vas a hacer? Pues vas a hacer vas a tomar a lo mejor pues una muestra, vas a recurrir a un microscopio, de ahí el nombre de este aspecto microscópico, donde tú ya vas a poder, digamos, hacer un acercamiento, ¿no? A esta región, donde vas a tener pues una fase alfa y una fase beta. Y ahora vas a poder medir, ¿no? Quizá cuál es la altura o cuál es el espesor de esta región interfacial. Ok, de acuerdo, ¿Sale? profe. Quedó claro, Sale, gracias. pues. Sí, de nada. Solamente se refiere a ese concepto. Sí, gracias. ¿Sale? Bien, ¿alguna duda, comentario adicional? Bien, si no hay más comentarios, pues le dejamos aquí y nos vemos el día lunes, bueno, en la materia de cinética. Profe, Martes, profe. Dime, te escucho. nada más quería ver si podía regresarle a la diapositiva anterior, por favor. Claro que sí. Sí, tienen razón, el día martes, el día lunes es puente. Listo, gracias, profe. De nada. Bien, pues aquí le dejamos y nos vemos entonces el día martes. Dale, profe, gracias. Nos Hasta vemos. luego, cuídense. Hasta luego, gracias. Que estén bien, nos vemos.